Bueno, vamos a ver el segundo ejercicio que teníamos para hoy, que era este, ¿vale? Comprobar que esta función, e elevado a x más e elevado a x menos 1, y esta otra se cortan en algún punto. Es una de las consecuencias del teorema de Bolzano. Se puede hacer de dos maneras, usando esta propiedad, que es una de las consecuencias del teorema de Bolzano. Desde luego, si lo mencionas, que es una consecuencia del teorema de Bolzano, y lo enuncias, te van a valorar mucho mejor el problema, si estás seguro de lo que estás escribiendo, claro. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar un intervalo, dando valores a las dos funciones, donde al principio del intervalo una sea mayor que la otra y al final del intervalo sean lo contrario. Entonces, lo que tiene que ocurrir en ese caso, nos asegura el teorema de Bolzano, es que hay un punto donde ambas se tienen que cruzar, porque como son continuas las dos, entonces lo primero que habría que decir aquí es que estas funciones, las exponenciales, tanto si se suman como se restan, son funciones continuas. La exponencial es siempre continua, sin saltos. Entonces su suma es continua y su resta también. Estamos hablando de dos funciones que son continuas siempre, no tienen saltos. Entonces cumplen las hipótesis del teorema de Bolzano. Yo tengo dos funciones continuas que al principio del intervalo una es mayor que la otra y al final ocurre lo contrario, pues se tienen que cruzar. Esa es una forma de resolverlo. Luego veremos otra. Entonces lo que tendríamos que hacer es coger esta función, coger esta otra y empezar a dar valores aquí, y tratar de localizar un intervalo donde al principio una sea mayor, y al final sea menor, con lo cual ahí tiene que haber un cruce, ¿de acuerdo? Entonces vosotros tendríais que dar los valores con la calculadora, aquí empezando, pues bueno, con el, empezando pues yo que sé, esto es aleatorio, menos 1, 0, 1, 2, aquí los mismos, menos 1, 0, 1, 2. Por ejemplo, para menos 1, pues esto sería e elevado a menos 1, que es 1 partido por e, más e elevado a menos 1, que sería e, menos 1. Para 0, esto sería e elevado a 0, que es 1, más e elevado a menos 0, que es 1, menos 1, pues esto es 1. ¿Vale? Para 1, pues sería e elevado a 1, más 1 partido por e menos 1, que sea que coincide con este valor. Y aquí lo mismo. Por ejemplo, para menos 1 esto es e elevado a menos 1, que es 1 partido por e menos e. Para 0 esto sería e elevado a 0, eso es 0, ¿vale? Etcétera. Entonces, vosotros lo que tenéis que ver ahora es un intervalo. Aquí no se ve muy bien porque tenéis que poner e, que es 271, pero vosotros con la calculadora lo podéis hacer. Yo, como soy un poco vago, lo he hecho con esta hoja de cálculo. Aquí he introducido la fórmula, veis, de la primera función, e elevado en el lugar de x a 1, e elevado a menos x, que sería menos a 1, menos 1, y aquí he introducido la otra, e elevado a x menos e elevado a menos x, porque en este caso x. Entonces doy todo este rango de valores y observo. Al principio del intervalo, esta es mayor que esta. ¿Veis? 53 menos 54. Aquí sigue siendo mayor. Aquí sigue siendo mayor. Mayor. Esta es mayor que esta, pero aquí hay una inversión. ¿Veis? Aquí la función es mayor la primera que la segunda, y al final del intervalo, entre 0 y 1, entre 0 y 1, ocurre que esta era mayor al principio, pero al final es menor. Por lo tanto, entre 0 y 1 se van a cruzar. Se van a cruzar las dos, ¿vale? Y eso es lo que tendríamos que decir, que en este intervalo, al principio en 0, la primera es mayor que la segunda, y al final del intervalo en 1, la primera es menor que la segunda. Por lo tanto, aquí tiene que haber un cruce. Si vosotros lo hicierais aquí a mano, pues veríais que entre 0 y 1 hay una inversión, porque al principio esta, por ejemplo, vale 1, y en 1 pues valdrá lo que sea, pero aquí ocurre lo contrario, veis, en 0 esta vale 1 y esta vale 0, es mayor esta que esta. Pues el valor que le deis a 1 ahora va a ser este, menor que este, cuando lo calculéis con la calculadora. Entonces, la pregunta que nos hacían aquí, que era encontrar un intervalo, comprueba que las funciones se cortan, pues se cortan entre 0 y 1. Si la representamos, esto es lo que ocurre. Esta es una de ellas, la verde, y esta es la otra, que es la azul, ¿vale? Las he puesto por aquí. F de x es verde, g de x es azul. Veis que entre 0 y 1
En 0 es menor, es mayor la verde, la de arriba, y menor esta. Y en el 1 ocurre lo contrario, la azul es mayor que la verde. O sea que entre 0 hay un corte que se ve que está aquí, que sería la intersección, o sea 0,69. Vale. Hay otra forma de poder interpretar esto, que es decir, bueno, vamos a ver, cuando estas dos funciones se crucen, cuando estas dos funciones se crucen, aquí, estas funciones se crucen, si se cruzan, tú dices, si se cruzan, ocurre que f de x es igual a g de x, cuando se cruzan. Entonces, si yo formo la función diferencia de las dos, f de x menos g de x, cuando esta función sea 0, si h de x es 0, se cruzan. Entonces, otra forma de interpretar este problema es resolverlo usando el teorema de Bolzano. Bien, coger esta función, olvidarse de las otras dos, y coger esta función, h de x, que sería esta menos esta, es decir, todo esto menos esto, que sería e elevado a x menos e elevado a x 0, nos quedaría así, cuando hago la resta, 2 por e elevado a menos x menos 1. Si esta función es 0, cuando esta función sea 0, las dos funciones originales se cortan. Entonces lo que haríamos sería dar unos cuantos de valores a x, y cuando detectemos un intervalo donde la h cambia de signo, pues entonces ahí habrá una raíz de h, o sea que h es 0 en ese punto, y si h es 0 porque las otras dos son iguales, se cruzan, pues aquí se podrían dar, por ejemplo, los valores 0, 1, 2, por ejemplo, para 0 esto es e elevado a 0, que eso es 1, sería 2 menos 1, esto es 1, y para 1 esto sería 2 por e elevado a menos 1, que es 2 partido de e menos 1. Esto es menor que 0, porque 2 partido de e, 2 partido de 2, 70. Entonces esto es menor que 0. Y esto es mayor, pues aquí entre 0 y 1 hay una raíz. Porque al principio de la función, al principio del intervalo en 0, la función h es positiva y luego es negativa. Así es que entre 0 y 1 hay un valor que anula la función y por tanto hace que estas dos funciones sean iguales. Es otra manera de interpretar estos problemas. ¿De acuerdo? Bueno, pues este era el otro problema del teorema de Bolzano, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es coger alguna selección de problemas de selectividad que estén basados en todo esto, ¿vale? Los vamos a coger para que los intentéis hacer para el próximo día, que esto, cuando vosotros salga esto será el miércoles, pues el jueves los corregiríamos y ya el lunes vamos a volver.